Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy lunes santo, segundo día del tiempo ordinario en el orden natural, en el tiempo de Dios, lo más cercano tiempo de la Iglesia, que en su cátedra mística, en su maestría de más de 2023 años, viene desarrollando con el calendario gregoriano, tratando de articularse a los tiempos de Dios, a los signos de los tiempos, que está en la impronta de cada ser siendo testigo del Evangelio por la fuerza del Espíritu Santo. El cónclave del Vaticano es ello, poner a concursar en ese carisma las gracias, dones y talentos de cada ser siendo que reciben la revelación, la manifestación, la expresión de amor del Dios Padre Creador a través del Espíritu Santo Santificador para unir en la diversidad con esa universalidad, ese ecumenismo, ese catolicismo en esa perspectiva. Y de ahí sobre el conocimiento humano. La mera razón es desde el corazón y menos aún desde la pasión. Por eso en esa kénosis de abajamiento que ha hecho Cristo con la salvación, como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, la promesa cumplida de salvación que acontece en gracia de Dios esta Semana Santa, conmemorando año tras año, para ir recordando. Recordar es reconectar el corazón con la razón, sensatez, sensibilidad y testa. Ahí viene la sensibilidad, que eso es sutil, eso es un regalo de Dios en el alma. Esa es la conexión del ánima, que anima. Por eso, atmósfera, habrá que pensar más bien anemosfera. Teilhard de Chardin, nivel más cercano a la divinidad. Porque entonces vendrá allí ese cónclave, mucho más allá del asunto del consenso, que se llama el acuerdo entre partes, conflictos de intereses, de valores, de creencias, que eso va a rayar con lo que su santidad el Papa Benedicto XVI, en paz descanse, en palabras de Jesús Higuera, en la meditación de la palabra de Dios ayer, palabra de vida, ese camino, él hablaba de la dictadura del relativismo moral en que venimos cayendo. Desafortunadamente, infortunadamente o afortunadamente. Depende cómo sea la voluntad propia acorde a la voluntad divina de cada ser siendo. Cómo sea su inteligencia propia acorde a la inteligencia divina. Y cómo sea la actitud propia acorde a la actitud divina, respectivamente, en el Padre Creador, en el Espíritu Santo Paráclito y en Jesús Salvador. El orden natural, esa impronta que está en el corazón, esa es la lógica natural, esa es la moral natural, esa es la impronta natural, es un sello que en gracia de Dios ese signo está por el bautismo, por la fe, por la creencia, por la convicción en esa identidad. Ser una gotita de divinidad en esta corporeidad, pero movido por una inteligencia en sabiduría divina de toda esta organicidad, como conjunto de órganos, que si no están ordenados a nivel emocional, a nivel intelectual y a nivel espiritual, es como si no se tuviera la gracia divina, no se es consciente de la gracia divina y no se actúa, se piensa y se siente en la gracia divina, para hacer la voluntad del Padre Creador, para dar gloria a Dios y para servir a Dios. De eso se trata. Entonces, desde ahí mismo del Vaticano está en este momento el cisma, con los cismáticos, que retoma de los movimientos luteranos. La división al interior de la Iglesia, la escisión.
la desagregación. Eso es el patán. El enemigo, el adversario opositor que se ha ido inmiscuido en la conciencia de cada ser siendo. Se ha ido inmiscuido en las relaciones y en las formas de relacionamiento. Y lo que a partir de esas formas de relacionamiento se manifieste como expresión de un tejido, que si es en amor, misericordia y compasión, se ha hecho bien la labor, en buena medida, de avanzar el testimonio de Cristo. Si no, todo lo contrario. Si es por odio, si es por envidia, si es por revancha, ya son pasiones desordenadas, razones desordenadas y emociones del espíritu desordenadas. Por lo tanto, cualquier acuerdo que surja ahí no es cristiano, no es ecuménico, no es universalizante, no busca la unidad, la diversidad para la universalidad del ser ambiental. Ese es lo que en gracia de Dios nos vincula con esta espaciotemporalidad energética, con Cambio Gnosis. En breve, estamos en Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y el universo que nos conecta en gracia de Dios en alma, mente y cuerpo, en las espaciotemporalidades que energéticamente acontecen en tu ser siendo, tu habitar, los hábitos que se desarrollan allí, que desarrollas allí y que se compadecen entre tu ser siendo con el de tu ser amado, ser no amado o un ser aún no explorado, mutuamente, recíprocamente, triangulando. Cristo es el que triangula a través del amor en todo ser siendo. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contorno. A través del amor, amornización. Conjugados armónicos que se van articulando en gracia de Dios, por la gracia de Dios y dando gracias a Dios. Así que ese cónclave no es conclave de, que eso es segregación, eso es reduccionismo, eso es de lo mismo, porque son las partes, la partecita, el detalle. Pero si no son los detalles que enamoran, y más que enamorar, que son una expresión de amor, cuando son todos y las partes conectados, vinculantes. Eso es sistémico, dinámico, complejo. Haciendo una abstracción conceptual, sistémica, no científica, porque el cientificismo se queda es en ir al detalle, de forma aislada, de forma reducida, de forma micro. Y el sistemicismo tampoco es ver lo holístico como el todo que incluye sumando las partes, tampoco. Viene a ser sistemático en términos de un continuum. O sea, en cursos de vida del orden natural, que es lo que para nuestro seminario ambiental del orden natural se viene desarrollando con la propuesta que se ha ido expresando amorosamente en este espacio-tiempo, energéticamente, con toda la energía de su servidor, amigo y hermano puesta en el amor cristiano y con toda la fraternidad posible para ser cercano a todos vosotros seres amados, esperando en principio la reconciliación. Aquí vamos a hacer el ejercicio inverso de la conversión. Es circular, eso que llamamos demonios, pecados y culpas, son los ciclos del daño ambiental, del impacto ambiental, antes, durante y después. Causas, medios y efectos. Si realmente estamos situados en trascender, en Cristo tenemos el testimonio de la familia sagrada habitando el reino de los cielos, lo que son esos escenarios de felicidad, de paz, de libertad. Y eso fue todo en su ser siendo testigo, expresión de ello mismo, a través de su amor, misericordia y compasión. Meditación, oración, ayuno y acción, primero. Su vida sacramental, es mismo el sacrificio del Cordero, ahí está la común unión.
en la confesión que siempre hacía los pecados, tocando el oído para que la gente abriera el Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es dar la fe, aliviar el alma, sanar el alma, restaurar el alma. De ahí deriva lo demás. Ya la mente la activa cada ser siendo, pone a funcionar su sistema cardio, su sistema neuronal, su sistema nervioso, todo lo que es ya después orgánico. Entonces ahí está actividad, activando todos los procesos del ser siendo. Pero eso ya le corresponde a cada quien. Ese es el 1% a los que les guste ser positivista del 99% que la aporta. Por ejemplo, con la sanación del paralítico en la piscina de Siloé. Él no lo tira a la piscina para que se sane y venga el ángel a remover la piscina, el agua y sane como hacía todo el mundo que tenía que llegar primero. No, le activa la fe y le saca de esa parálisis interior a nivel espiritual, a nivel mental, que por orden ya física, ya usted haga el arreglo, ya tiene la fe en Dios, ya testigo por los ojos de ver el llamado milagro, tener la presencia de Dios ahí, tener la luz, tener el amor, tener la misericordia, ya que sigue actuar. Ya el que se quiera resistir a ellos porque quiere seguir en su zona de confort, en su status quo, en esa falsa seguridad. Y habrán muchos, y siempre referenciados, porque es en Cristo y en ese seguimiento quienes caminaron con Cristo en su época, y desde antes con las profecías, con los patriarcas, con la historia sagrada. Pero están apóstoles mártires, discípulos suyos. Y de ahí para allá vienen los santos mártires y apóstoles que fueron sacrificados, que caminaron con Cristo o que han hecho toda una vida consagrada y han tenido meditación, oración, ayuno y acción profunda espiritualmente. Dos, han servido como Cristo en la comunión, como una unión consigo mismo, con su comunidad y con la humanidad, y han servido en la confesión, que es todos mutuamente, orantes unos por otros, perdonándonos es reconciliando, restaurando, haciendo la restauración del daño, pero antes que eso evitando el daño, actuar de manera preventiva, promocionando la salud del alma, de la mente y del cuerpo, o sea, vivir en plenitud, libertad, felicidad y paz. Para eso tenerlo es la fe, y para fomentarlo es la fe, y para evitar que ocurra el daño es la fe. Nadie va a hacerle daño a otro si eso le va a declarar que no hay paz, o que pierde la paz, o que le perturba la paz a otro. Y ahí viene el asunto de la moral. La lógica humana, pero regido por la moral en lo divino, el orden natural. Esa conciencia de que es lo recto, lo justo, lo santo en la perspectiva de la divinidad, del Padre Creador. La vía en el orden natural. Voluntad acorde a la voluntad divina, el Padre Creador, inteligencia acorde a la inteligencia divina en Jesucristo, del Espíritu Santo santificador, y actitudes acorde a la actitud de Cristo Salvador. ¿Es una fórmula? No. ¿Es una receta? No. ¿Es un arreglo matemático? No. Es una inspiración que en gracia de Dios el Espíritu Santo ha puesto en su servidor, amigo y hermano y seres cercanos, y en el estilo de vida que ha estado regalando a su servidor, amigo y hermano por estos tiempos, que fundamentalmente han sido en estos trienios recientes, con el doctorado de educación ambiental que gracias a Dios se desarrolló para el 2017 y se viene ya haciendo el ciclo de construcción de esa base teórica en epistemología ambiental. Esto es más objeto de estudio Fundación Cambio Gnosis, amorosamente invito a triangular allá, pero que muestra del último avance o el estatus, el estado del arte llamarían muchos,
en lo que va el proceso de vida de su servidor, amigo y hermano, acorde a armonizar en el amor de su ser, vida y obra, de su sentir, pensar y actuar previamente, pero de la prefiguración que se da en gracia a Dios antes de que ya llegue a situarse en su ser siendo, es decir, ya existe en el ambiente, en el planeta, en el cosmos, esa información, ese conocimiento, esa inspiración. Eso no lo está inventando su servidor, amigo y hermano, eso es la impronta que se trae del Creador, del Salvador y del Santificador, respectivamente, la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya ahora se van reflejando por obras, hechos y acciones, que se tratan de que sean coherentes en esas tríadas. Los primeros vestigios es que va rebosando, como dice nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, uno de los maestros que ha sido acompañantes de este proceso de transformación. Es Cristo el que acontece en su servidor, amigo y hermano, haciendo la transformación. Y en el amor se va rebosando, va rebosando. El recipiente no es tanto este biotraje, sino que es también la mente. Y el recipiente es el corazón, el fundamental. Y de ahí eso va mostrando posibles trazas, una trazabilidad, un continuum, que en algún momento será ahora la siembra, será la cosecha, y los frutos habrán de ser quizá para otros seres. Pero en gracia de Dios por la fe, el padre Abraham siempre tuvo la promesa de miles de millones de seres en una descendencia y no los pudo ver, solo su hijo Isaac, y de allá vendrían las tribus de Jacob, 12, quizá vio algunos, pero pronto el Señor lo llevó a su lado, el Señor Dios, el Padre, y así. Entonces, amorosamente se comparte este testimonio por ello. No de perogrullo, no para buscar relativizar en sí mismo, no es egoísmo. Dios nos libere de esa soberbia espiritual, esa soberbia intelectual y esa soberbia emocional. No, es porque es una invitación amorosa. Gracias a Dios nos permita mañana celebrar un aniversario de la vida biológica, pero ya el 12 de junio estamos celebrando un año de vida espiritual dentro de un ciclo. Son 2 años desde el 2021, pero que el llamado de Dios, las señales de Dios, las expresiones de amor de Dios siempre han estado presentes. Pero su servidor, amigo y hermano, como todos pecadores, distraídos, encerrados en nuestro propio mundo, con esas cegueras espirituales, mentales y emocionales, y más ocupados de la afuera, a buscar lo que no se nos perdió en el otro, en lo otro o en otra cosa. Eso son distracciones. Eso es ser intrascendente. Eso es demasiado, amorosamente lo digo, ser superficial, poco diligente. Bueno, de todas maneras son aprendizajes, son también bendiciones, son tentaciones que cuando se empieza en la concienciación se va haciendo la reconexión en sí mismo, la reconexión con otros, y se ayuda a una conexión progresiva. No se puede pretender que alguien cambie si uno no lo hace. Y más que cambiar, porque uno cambia de estilo, cambia de look, cambia de modelo mental, no, transformar. Porque la transformación ya es plenitud en su ser interior. De la meditación, oración, ayuno de acción deriva a ello, la vida sacramental, ya se decía, la común unión, la bautismación, que es por la fe. Si no te has sumergido en el agua, el fuego, la tierra, los elementales que representan ahí en otras tradiciones, en otras culturas, pero en esa práctica es vincularse en ese cosmos, en ese planeta, pero más aún en los elementales que constituyen. Somos partícula cósmica, partícula de divinidad, partícula de vida. Es en sí mismo. ¿Cómo se sumerge uno en sí mismo? Profundizar en sí mismo, cómo conectar su ser interior, pero no en el vacío, no en la vaciedad, no en la soledad, no, lleno de Dios.
lleno de Jesús, que es agua de vida eterna, le decía a la samaritana, luz de vida eterna, le decía al ciego en la piscina de Siloé, y es vida eterna en sí mismo, le decía a Lázaro en su resucitación. Ese tiene que ver hoy con la meditación de la palabra de Dios. Amorosamente invito a triangular ahí con Fundación Ama Ya, porque esas tres no son partes, el agua, la luz y la vida, no, esto está conectado, porque son vinculantes. No se puede separar la divinidad, y que entonces es el creador por un lado, que es el salvador por otro, y que es el santificador por otro. No, son una familia y siempre está vinculada allí. Y eso va a ser clave para poder hablar de una propuesta que se viene a nivel mundial, porque el plan es muy distante de lo que es realmente un propósito, y el propósito está en la impronta de cada ser, es el carisma. Dones, gracias y talentos propios, entre comillas, es una expresión de amor de Dios como obra, hechura de sus manos. Y él sigue escribiendo la historia en cada ser siendo, en proceso de santificación, dicho por Fray Nelson Medina en su reciente retiro espiritual con las hermanas de una congregación en España acerca del progreso espiritual. Por lo tanto, en santidad nosotros debemos, esa que tenemos en gratuidad, o sea, en gracia de Dios desde el nacimiento biológico, pero más que desde eso, desde el nacimiento espiritual, por la fe. Porque el que no tiene la fe no activa esa gracia que está en la genética. Ya es portador por la familia, por la cultura, por la tradición. La sangre lo hace, la influencia cultural, que es la némesis. Ahorita se habló biosíntesis, noosíntesis y anemosíntesis. Precisamente tiene que ver con biosfera, noosfera, anemosfera, y tiene que ver con génesis, némesis y energesis. El segundo concepto de némesis es más de Humberto Maturana, en paz descanse, de la matrística, autoordenación, autoorganización. Eso es muy biológico, es una perspectiva muy biófila, muy biocéntrica, muy desde la vida. Pero es que ¿quién da la vida? ¿Quién es el que nos permite la gracia de vivir, moverse y existir? Es el Espíritu Santo. Y es la creación, la impronta de la creación, que nos llama a ser co-creadores, el Padre Creador, santificadores con el Espíritu Santo, pero también sanadores con Cristo Jesús. Eso de sanar alma, mente y cuerpo, claro, es la fuerza del Espíritu, y es una gracia que hay que hacer lo que se decía ahorita: meditación, oración, ayuno y acción. Le decía Jesús a los apóstoles que porque ellos preguntaban no podían expulsar ciertos demonios. Hay espíritus que solo salen con mucha oración, con mucha meditación, mucho ayuno, que es renunciar a tantas cosas, no tanto físicas, de ingesta, de comer, de procesos biológicos, no, espirituales. Y no es mortificarse, ni maltratarse, ni lacerarse, no, es entrenarse espiritualmente. Es cruz, el dolor también para purgar, el llanto para purgar, la llamada tragedia humana para purgar. Son oportunidades. Eso también es bendición, porque hace ver la debilidad humana, la fragilidad, la necesidad de Dios. Porque ya lo otro es el contrario, es el patán, el enemigo, el adversario opositor, que te hace sentir grande porque tienes dinero, porque tienes poder, porque tienes placer. No, eso es temporal y se disfruta mientras se siente. Hay una de las vergüenzas más grandes para uno como ser humano, en el sentido de sentirse impotente, frustrado, indignado, de llegar a la edad adulta y no hacer lo que quiere, no poder hacer lo que quiere, y no sentir el llamado a hacer lo que quiere hacer, sino que te llevan a donde no quieres, te hacen hacer lo que no quieres hacer, y no te dan la conciencia de por qué hacer lo que otros quieren que hagas. Por eso hay que aprovechar, no tanto desde joven, sino desde niñez. El Salmo 89. Enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato.
Varias veces lo hemos recordado en estos espacios. Tiempos, energía, siempre conectar las tres dimensiones, porque eso no va separado. Que a veces hablamos del espacio, entonces la gente se va al espacio físico, se va al tiempo y se va a un reloj, y se va a la energía y se va a una plancha o a una luz eléctrica o a la energía solar. Seres amados, está vinculante todo. Por la percepción uno logra ver que hay tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, pero hay fractales, hay campos mórficos, hay cuerdas, recuerdas, y todo eso son movimientos que se habla años luz. Quienes han llegado a esa dimensión más que la cuántica, en lo físico, en lo material, es porque han tenido un acervo cultural de un reino de los cielos, de un habitar otras dimensiones, o sea, más allá de lo que llama metafísico, sobrenatural, pero es una vinculación profunda. Es la gracia de Dios que se ha replegado en seres en la humanidad para ir haciendo avances. No los ha permitido la sociedad global, por el afán económico, material, de poder, de tener, de ese falso placer, todas esas falsas seguridades, falsas comodidades, falsas confianzas, que llevan a desbocar una falsa caridad, una falsa compasión, una falsa ayuda, con ONGs, con grupos organizados, o personas que adineradas dan dinero y es que para conseguir, en el mejor de los casos siendo creyentes, llegar al reino de los cielos, pero eso es como inocuo, inútil, porque no hay amor, no hay comprensión, no hay transformación en el ser, no ha habido un proceso de conciencia, de conexión, de transformación, que esa es la tríada que hablamos: bautismación, comunión y la conversión. Y esta caridad que deriva la misericordia, la piedad al final, seres amados, de ahí deriva lo que uno podría llamar el plan, pero es que eso no está escrito, eso está en la impronta de cada ser siendo, y hay que activarla de esa memoria genética, Génesis, ADN, Adán y Eva, Evangelio. Gracias a Dios, inspirado al Espíritu Santo, de su servidor, amigo y hermano Ello, por una cuestión mnemotécnica. Y la némesis, que es esa autoordenación, eso en las plantas, en los animales, que son criaturas, sí hay una reordenación, pero el ser humano necesita vincular alma, mente y cuerpo. Uno no se puede autoprogramar porque uno no es no es heterosexual. La especie humana es sexuada y tiene vinculante a ambos, la semilla y el vientre, como dice nuestro hermano Abadio Green, hermano Gunadule, persona que habita el cosmos, y se ha dicho en muchas formas. El esperma es uno solo entre miles de millones. Es en gracia de Dios el que activa en un óvulo todo un proceso de fecundación, y esa es la gracia de la vida, de la cocreación con Dios. Por eso la unidad parental es clave para ello, pero hay que tener conciencia, coherencia y pertinencia en ello, darle un significado. No es por masturbarse, ni por un placer físico, ni un desgaste emocional, eso no tiene ningún sentido. Vivir para ello es ser muy inútil, amorosamente se digo, es muy superficial, muy mundano. Pues eso lo hacen las otras especies, tienen vida, pero para hacer eso es muerte. Eso es inerte, no está activando procesos de vida. O sea que para qué rezar, que salvar el planeta y que sembrar árboles y todo ese activismo, si amorosamente en el interior hay un estupidismo, hay un esnovismo, un consumismo. Eso no está llevando a nada. El que paradójicamente mucha riqueza material ha de tener, debería estar libre, o sea, en libertad en Dios, con la paz interior en Dios y con la felicidad en Dios para poder circular, porque es consciente de eso. Jürgen Klarik lo ha dicho, el gurú del marketing. El dinero es una energía, pero hay que ponerla a circular. Los mismos hermanos originarios lo dicen con la madre tierra: si el agua se estanca, se muere, eso es muerte, pero debe estar circulando. En las centrales hidroeléctricas, eso de las represas no, para ellos no es viable. Y para todos, porque eso no es conexión con la madre tierra, ni con el cosmos, ni con nada. El agua debe estar circulando, eso desde el mismo Yang Yin, o sea,
del confucianismo, desde el budismo, todos son energías que deben estar circulando, que es vida. El único que causa ese represamiento es el ser humano, pero porque tiene un represamiento interior. Debe haber libertad, y eso es expresión en todas las criaturas. Es que Dios está replegado en todas las criaturas, y ellos son testimonio de la creación. Y esa es la síntesis que hay que hacer, una lectura que es más ayurvédica, más de la medicina natural, bioenergética, biosíntesis, sintergética. Jorge Carvajal, Carlos Ramírez, que es de esta fundación, reciban amoroso saludo fraternal, como muchos que van sintiendo allí. Pero esa circulación es ello, es la vida. Las propuestas ahora son antivida, antinatura, anticreación. Y la toman contra la religión, contra el cristianismo, no tiene nada que ver. Son expresiones de vida, son formas, estilos de vida. En gracia a Dios hemos sido situados en el contexto social, cultural, natural, es para hacer la transformación desde ahí. Dios quiere que sirvamos desde allí. En otro momento de la vida servíamos desde otra forma, para otros propósitos, pero todo eso va asociado a lo que llaman trayectos de vida, caminos de vida, horizontes de vida, que eso es espaciotemporal y energéticamente en el ya. Por eso ama ya, que habrá un momento donde ya no hay posibilidad de amar, ni de ser amado, ni de compartir amor, pero es amor profundo en el corazón, no es enamoramiento, no es una pasión, eso no está en el cuarto chakra, eso no es un asunto orgásmico, no, eso no tiene nada que ver. El orgasmo del clímax sería llegar a la cima, pero a la cima de la felicidad, de la libertad y de la paz. Como nuestra hermana Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Seres amados, gracias a Dios por esta profundización en la meditación de la palabra de Dios respectivo a Amayá, y de Carran en la reflexión, pues que ya va situando primero en el corazón antes que en la razón, pero ya es movido por la sensibilidad, sensatez, sensibilidad y testa, según el griego, sentipensante, atribuido a Orlando Falsborda, pero él humildemente, el maestro lo decía, en paz descanse, eso fue un pescador en Córdoba, un campesino, quizá muy influido por la creencia, pero mire qué importante, la religión conectando con la vida, conectando a través de las estructuras de lo político, de lo económico y lo social, para hablar desde que en la praxis, en la vida plena, en libertad, está el conocimiento. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.